¿qué tal? Muy bienvenidos. Una verdadera alegría poder reencontrarnos y compartir juntos La Otra TV. Esta propuesta especial que semanalmente tenemos la posibilidad de ofrecerles con invitados especiales, con temas realmente interesantes, de mucha actualidad, muy reflexivos y en los que, por supuesto, los invitamos a todos ustedes a participar. Conocen nuestro Facebook, permanentemente está apareciendo en la pantalla nuestra dirección allí en la red social de Facebook para que puedan escribir, no solamente dejarnos saludos, sino también opiniones, puntos de vista, comentarios, algunas reflexiones o situaciones particulares, quizás testimonios o anécdotas vinculadas a alguno de los temas que abordamos con los invitados en cada uno de nuestros programas. Los invitamos a ponerse en contacto a través de las redes sociales, incluso que nos cuenten acerca de ustedes, desde dónde ven el programa, si lo ven en familia, si el programa les ayuda, si les sirve. Nos gustaría verdaderamente poder recibir sus comentarios. Búsquennos en Facebook. De manera especial quiero mandar saludos a gente de la localidad de Cañada de Gómez, la familia Beltrani, Omar, Susana, que habitualmente nos ven, nos acompañan en cada uno de los programas, Carlos Bertuzzi, que nos escucha a través de la radio. Usted dirá, es La Otra TV, ¿cómo esto de la radio? Porque además de emitirse en la señal de Canal Luz, en la ciudad de Rosario el programa sale en audio, en dúplex, a través de Radio Amiga, y allí hay mucha gente que tiene la posibilidad de escuchar el programa, escuchar La Otra TV. Así es que a los oyentes de la radio también les mandamos un cariño muy especial y los queremos hacer parte del programa de hoy. En el programa de hoy comenzaremos hablando acerca de economía. Una propuesta realmente especial con un invitado de lujo que hoy tenemos. Nos acompaña el licenciado Pablo Colombo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. Un placer poder tenerte. Pablo, sos autor del libro Liderando mis finanzas. Sí, hace poquito lo terminamos de escribir y lo publicamos. La pregunta obligada, ¿cómo hago para liderar mis finanzas? ¿Se puede? El libro lo escribí pensando en mi antitestimonio con las finanzas. ¿En tu antitestimonio? Claro, la forma en la que me endeudé llegando a puntos impagables, cómo fundí un comercio. Ah, bien. ¿No? Todo lo que no habría que hacer. Claro. En finanzas personales. Entonces busqué alguna forma de poder encontrar consejo en la palabra que me guíe para manejar el dinero en casa. Y el libro es un resumen de consejos bíblicos sobre cómo manejar nuestras finanzas, salir de deudas, ahorrar para terminar invirtiendo. ¿Cuál sería el consejo fundamental que pudiera llegar a abrir la puerta hacia el resto de los consejos que encontraste en la palabra y que, bueno, compartís con los lectores del libro? Sí, el primero es hacer un presupuesto. Ajá. En la palabra nos habla de presupuestar, ¿no? Nadie construye una torre sin saber si tiene todos los elementos necesarios para completarla, para que no se burlen de él al final. La palabra nos habla de presupuestar. También hay otro pasaje en la Biblia que nos dice que conozcamos el estado de nuestros ganados y la condición de nuestro ganado, ¿no? Si tuviéramos que hacer un gesto para decir ese pasaje, sería que conozcamos la condición de nuestro ganado, dónde estamos parados. Claro. Estamos perdiendo dinero todos los meses, nos estamos endeudando, nos sobra plata, y eso es armar un presupuesto. Y es necesario, es la base de cualquier otra decisión. Claro, saber cuánto voy a gastar para saber cuánto necesito para poder administrarme. Y también saber si podemos, por ejemplo, hacer algún gasto adicional con tarjeta de crédito, si nos permite nuestro presupuesto tomar alguna cuota para no estar endeudándonos y sí meter esa cuota dentro del presupuesto mensual. Es interesante esto que mencionás porque hay cosas a las que quizás la economía familiar o uno individualmente aspira y que tienen un número, un importe, un costo que son mucho más elevado, varias veces superior al ingreso que uno mensualmente pudiera llegar a tener. Y ahí la tarjeta de crédito se convierte en un elemento fundamental para poder decir, bueno, llego y financio el costo. ¿Sirven todas las opciones que, por ejemplo, brindan marketineramente las tarjetas? Compre hoy con el 15% de descuento, llévelo en 18 cuotas, o el plan ahora 12 que tenemos aquí en la Argentina. ¿Son efectivos esos planes o esas propuestas que te brindan las tarjetas, o son una especie de portón grande que se abre para que uno entre y no salga nunca más? Bueno,
Pueden ser las dos cosas. Ah, bien. Dependen de nuestro presupuesto. Si nuestro presupuesto mensual nos dice que tenemos ingresos por 1000 y gastos por 800, tenemos 200 pesos que nos estarían sobrando a final de mes. Claro. Entonces nosotros podríamos asumir un gasto de 200 pesos ese mes. Pero cada vez que nosotros tomamos deuda, nos restamos libertad para el mes siguiente. Cada vez que nosotros tomamos una deuda, estamos obligándonos a en los meses posteriores pagar y tener menos libertad de acción. La palabra dice que el que toma deuda se hace esclavo de su acreedor. El deudor se hace esclavo de su acreedor. Es un pasaje durísimo que está en Proverbios 22:7. Pero es la realidad. Cuando nosotros tomamos deuda, nos estamos esclavizando. Hasta que no la saldamos, todavía tenemos esa poca libertad de acción, porque primero tenemos que terminar de pagar para después poder decidir. Entonces, estos planes que vos me decías de pagar con tarjeta van a depender de lo que nos diga nuestro presupuesto. Si nuestro presupuesto ya tiene un saldo negativo, no tomemos más deuda. Claro. Y aparte tenemos que entender que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario. No es una extensión de nuestros ingresos. Es una forma de pago. Es una manera de pagar. Nosotros deberíamos usarla como forma de pago. Como escuchamos. Ahí es donde se puede usar eficazmente, digo, que Claro. sin que genere un problema o económicamente me tire atrás, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos que ir a comprar una heladera. No sé cuánto sale, pero imaginemos que sale 10.000 pesos. Yo tengo los 10.000 pesos porque ahorramos con mi esposa y tenemos los 10.000 pesos. Vamos a una casa de electrodomésticos. Llevar 100 billetes de 100 sería un poco incómodo. Entonces nosotros podemos ir con nuestra tarjeta de crédito, pagamos la heladera, llegamos a nuestra casa, entramos a internet, al home banking y hacemos un pago a cuenta de la tarjeta de crédito por los 10.000 pesos. Hicimos el gasto con tarjeta, aprovechamos los puntos, los kilómetros, todas las millas que podemos juntar con la tarjeta, llegamos a nuestra casa y la pagamos. Entonces pagamos dentro del mes lo que utilizamos ese mes. Esa sería una manera inteligente de utilizar la tarjeta. Pensaba justamente en esas opciones, ¿no? Y los ganchos que a veces se dan como para cargue combustible el domingo o el fin de semana y aproveche ese descuento. Y uno no corre el riesgo de meterse en ese ciclo o en esa vorágine en donde, bueno, el combustible lo necesito, lo pongo hoy, ahorro este 20% de descuento, pero después me veo obligado a tener que suplir o cumplir con ese compromiso, a pagar esa cuenta de la tarjeta. Y un detalle, ¿no? Mientras vos hablabas acerca de que uno queda esclavizado, ¿no? Esto que menciona la palabra, pensaba en los planes largos que hoy no se están dando tanto en la Argentina, pero recordaba cuando aparecía la posibilidad o la chance de comprar un televisor hasta en 50 cuotas. Sí, sí. Uno quedaba esclavizado de un comercio, de un negocio que te vendió un televisor durante prácticamente 4 o 5 años. Lo que pasa es que hay un montón de costos aparte de la cuota. Porque es cierto, tal vez esa cuota, con el correr de la inflación, que también es un tema, así que después lo charlamos, porque hay una frase muy común que dice comprarlo en cuotas que la inflación se lo come. Yo tengo algunas dudas de que eso sea así. Pero nosotros compramos en 50 cuotas y era una cuota chiquita, más o menos manejable. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la tarjeta de crédito tiene gastos. Claro. Tiene gastos administrativos, gastos de renovación anual. Y nosotros nos estamos atando durante 3 o 4 años a asumir esos gastos. Y el riesgo también es que nosotros vamos sumando cuotitas chiquititas y después se nos hace una gran cuota inmanejable. Es un problema, ¿no? Dentro del libro abordás la opción de tratar de cerrar las deudas, de sacárselas de encima, pero también de ahorrar. La tarjeta de crédito utilizada de esa manera no es una opción como para ahorrar. No, no es una opción para ahorrar. ¿Cómo hago para ahorrar entonces? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar nuestras deudas. Compro un chanchito y voy poniendo... Bueno, no estaría mal. Hay una publicidad que hoy ya no está en el aire de un banco. A mí me causa mucha gracia las publicidades de los bancos porque te muestran todo lo que no deberías hacer. Una publicidad de bancos donde mostraban una familia que querían hacer un gasto, tenían que arreglar la heladera y tenían un montón de frasquitos con ahorros. Tenían el ahorro para viajar a Italia, para el psicólogo de la familia, para el médico, para la Play que quería comprar el nene, ¿no? Y la publicidad terminaba diciendo: no juntes ganas, compralo con tarjeta. ¿No? Y ese consejo no es para nada bíblico y no es para nada sano. Bueno, hay otra tarjeta que te dice que es financieramente incorrecta y te invita a ser financieramente incorrecto. Claro. Total, después lo pago yo, el resumen. Esa misma tarjeta de la que vos estás hablando, una de las primeras publicidades también hablaba sobre Hernán, era el protagonista, y él se sentía como He-Man cuando tenía la tarjeta de crédito en la mano, ¿no? La sacaba así como si fuera la espada, ¿no? Y una de las frases que decían en la publicidad era: vamos a comprar sin control. Vamos a comprar hasta el final. ¿No? Entonces esos son consejos terribles. Financieramente son incorrectos e insanos. Claro.
Pero para ahorrar, como vos me decías, me preguntabas recién, primero necesitamos eliminar nuestras deudas. Y para eso nosotros tenemos que saber a dónde estamos parados, a quién le debemos, cuánto le debemos y hacer un listado de nuestras deudas. Si nosotros no tomamos control de saber a quién le debemos, probablemente nunca las paguemos. Y siempre las patimos para adelante y se transforman en deudas que en nuestra mente son impagables y las empezamos a patear y nunca terminamos de concretar, finalizar ese pago para sacarnos eso de encima. Imaginemos la situación a la que, bueno, ojalá cada uno de nuestros televidentes pueda llegar, ¿no? A honrar todos sus compromisos, a cumplir con todas sus deudas, a quedar con la economía medianamente estabilizada y a tener la chance de ahorrar. ¿Qué es lo que me conviene para ahorrar? En un país inflacionario como lo es Argentina, vamos a tener dentro de un nuevo año, un periodo presidencial nuevo, llegará gente nueva, nuevas opciones, nuevas posibilidades, pero la incertidumbre de siempre. Lo que yo tengo, ¿servirá dentro de un año? Esta cantidad de dinero que logré guardar, ¿sirve si la tengo así? ¿Conviene ponerla en un plazo fijo? ¿Conviene comprar dólares? ¿Conviene invertir en algo? ¿Qué conviene hacer para que mi ahorro no se pierda en el tiempo? Bueno, yo lo primero que preguntaría es, ¿para qué vamos a ahorrar? Porque según el objetivo de nuestro ahorro va a ser el plazo que tengamos. Claro. Y según el plazo serán las distintas opciones. Si yo voy a ahorrar algo de dinero y lo voy a necesitar dentro de 3 meses, yo te diría, no busques muchas opciones, ponerlo en un plazo fijo a 3 meses y sabes que dentro de los 3 meses vas a tener tu dinero más los intereses que ganaste. Claro. Porque cualquier otra inversión necesita mucho más plazo para desarrollarse. Nos podemos ver obligados a tener que vender nuestra inversión en un mal momento y estar perdiendo dinero porque en nuestro horizonte era cortito y nosotros hicimos una inversión para un horizonte largo. Claro. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, mucha gente dice, no, pero con el plazo fijo perdés y la inflación te vas perdiendo porque la inflación es más alta que la tasa que te paga el plazo fijo, y eso es bastante cierto, pero yo diría que ante tener el dinero en tu casa guardado bajo un colchón y ponerlo en un plazo fijo, vas a perder con el plazo fijo, pero mucho menos que tenerlo en tu casa guardado. Claro. Entonces sería... Porque algo de interés por lo menos vas a lograr. Algo vas a recuperar. Y otra de las cosas es que nosotros no sabemos cuál va a ser la tasa de inflación mañana. Nosotros conocemos la historia hasta hoy, sabemos cuál es nuestra tasa de inflación. O tenemos una idea acertada de cuánto podría ser nuestra inflación, pero no sabemos hacia adelante. Puede ser mucho más elevada, también se puede reducir. También podemos estar en un momento donde la tasa de inflación empiece a bajar, se empiece a estabilizar. Y entonces... es hacer futurología, hablar sobre la inflación hacia adelante. Claro. No sabemos muy bien qué es lo que puede pasar. Entonces las opciones más concretas son hacer plazos fijos o adelantar gastos. Muchas veces nosotros podemos adelantar algunos gastos, tenemos el dinero ahorrado y sabemos que tenemos una cantidad de dinero que necesitamos destinar, por ejemplo, a la medicina prepaga, al colegio de los chicos, a algunos consumos que sabemos que necesitamos guardar en nuestra casa y nosotros lo podemos adelantar. Y es una forma de cubrirnos del aumento de esos productos que seguramente van a ocurrir. Una de las opciones que quizás laboralmente desarrollás, Pablo, tiene que ver con dar charlas familiares, charlas dentro de la economía familiar. Brevemente, ¿algún tips, algún consejo para la economía de las familias que nos están escuchando y viendo en este momento? Sí, hay que sentarse a hablar y hacer un presupuesto en familia. Y si estás casado, tenés que orar 2 veces antes de hacer el presupuesto. Porque siempre hay uno de los dos que el presupuesto sea efectivo para que tu señora te haga caso. O al revés. Al revés. Pero la comunicación financiera es muy importante. Hace un tiempo leí una nota de un economista que hablaba de la infidelidad financiera. ¿Cómo es eso? Bueno, él decía que se da en muchas familias que el esposo o la mujer tienen cuentas separadas y tienen gastos ocultos. Y a veces no tiene que ver con fines malos. Muchas veces es alguna inversión, algún ahorro que tienen, pero no se lo comunican el uno a otro. En mi caso, cuento otro antitestimonio, en mi caso, yo soy contador y también licenciado en administración. Debería ser un genio de las finanzas. Bueno, no pasó. No, eso, me contaste del principio que te fue muy mal. No pasó. Entonces, yo me empecé a endeudar, no nos alcanzaba el dinero para pagar la tarjeta de crédito. No por hacer ningún gasto excepcional, simplemente no estábamos obteniendo los ingresos que necesitábamos para el nivel de vida que teníamos. Entonces, ¿qué hice? Una cosa buenísima, se lo oculté a mi esposa. No se lo dije. Y entonces lo venía manejando, venía pagando lo que podía. Y un día llegó el resumen y lo abrió ella. Entonces, y ahí tuviste 2 problemas. Claro, el resumen y que mi esposa estaba muy enojada. Entonces, lo mejor es blanquear la situación, charlar en familia sobre finanzas y si los hijos están en edad ya de entender de dinero, que se sienten a la mesa también.
sobre todo a la hora de esos pedidos que los hijos hacen cuando son adolescentes. No lo estoy diciendo por ningún caso que me toque muy de cerca, pero que a veces, bueno, pueden pedir algo más baratito, qué sé yo. Un detalle, así lo ponemos entre paréntesis. Pablo, queremos agradecerte este ratito que compartimos juntos en el programa. Indudablemente te vamos a volver a invitar. Nos encanta saber acerca de economía, nos ayuda mucho poder tener consejos o sugerencias que nos inviten a estar más organizados económicamente. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias. Nosotros tenemos un programa realmente especial, muy entretenido, con muchas sorpresas. Quédense junto a nosotros. Esto es La Otra TV. Ya seguimos. Seguimos recorriendo juntos un nuevo tramo de La Otra TV, una propuesta especial con gente de la casa e invitados especiales. Nos acompaña en este bloque, tendría que arrancar presentando a las damas, pero me da no sé qué, porque obviamente como es parte de la familia, uno generalmente arranca con la familia, aunque está todo así como medio cocinadito el asunto. Pero de todas maneras, bienvenido Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, y está también la doctora Mónica Meal, ella es médica pediatra. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer poder tenerla. Un placer para mí estar acá. Muy bien. Vamos a charlar con la doctora acerca de desórdenes alimentarios. ¿Comemos bien los argentinos? Digamos que no. No. No Arrancamos mal, bien. entonces. No comemos bien. Y hemos adoptado un poquito la metodología americana del fast food, de la comida rápida, de no respetar horarios de alimentación y de hacerlas por lo menos las 4 comidas diarias. Ajá. ¿No? Con sus correspondientes colaciones que la estamos obviando, hoy por hoy. Desayunamos mal, comemos al mediodía lo que podemos, a la tarde zafamos con lo que haya y a la noche nos pegamos el atracón. Exactamente. Desayunamos, en realidad, algunos no desayunan ni desayunamos. Yo me describí yo recién con lo que le estaba diciendo. Muy bien. No sé si le sucederá a todos, pero era mi caso. Especialmente yo que soy médica pediatra veo que los niños no desayunan. El famoso, el tecito o el agüita y después no desayunar. Almuerzan la mayoría en las escuelas porque hay comedores escolares donde la comida es hiperhidrocarbonada, donde hay muchos hidratos de carbono, harinas y grasas. Y después llegan a la casa, toman la leche con las galletitas, aparte los sanguchitos, la tele, la compu y la cena hipercalórica donde tenemos, por ejemplo, alta proporción en niños y en adolescentes de obesidad y sobrepeso. Existe una especie de refrán, seguramente usted lo debe saber más que yo, ¿no? Que tenemos que desayunar como reyes. Exactamente. Almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Exacto. Y hacemos exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Por eso hay tantos trastornos o desórdenes alimentarios que son tan viejos y tan antiguos como la humanidad. Leyendo un poquito y tratando este tema de alimentación, he leído realmente que ya esto empieza desde los tiempos inmemoriales como la prehistoria, donde el hombre comía vorazmente con esos tremendos atracones de alimentos para poder solventar los ayunos posteriores por la escasez alimentaria. Claro. ¿Escasez alimentaria o quizás el hecho de no contar con la tecnología necesaria como para no poder cazar? Claro, mantener o guardar ese alimento en el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después pasamos a la época del Imperio Romano, donde habían esas fiestas orgiásticas, donde se comía en exceso, se producía el vómito autoinducido y teníamos lo que ahora llamamos las bulimias, ¿no? Los bulímicos, que era muy común en esa época. O sea que de ahí viene el tema de la bulimia. Exactamente. La culpa la tienen los romanos. Exactamente, el Imperio Nerón, exactamente. Yo para ver a quién responsabilizar. Y las épocas después de la Edad Media, donde la obesidad y el sobrepeso, que ahora se considera una enfermedad, una patología, era, digamos, el sumum, ¿no? El obeso era signo de salud, estar obeso, grandote, gordito, robusto y rozagante, era signo de salud y de opulencia. La mujer obesa inclusive era considerada una, digamos, una Venus,
¿no? Claro. Y eso se fue cambiando hasta llegar a esta época, la edad moderna, contemporánea, donde la mujer empezó, con la industrialización, la mujer empezó a salir a trabajar, las polleras se acortaron, los escotes aparecieron y el corsé de 300 años desapareció. Entonces la mujer se empezó a mostrar. Y cuando la mujer se empieza a mostrar, el hombre también, y empiezan a mirarse en el espejo, se produce algo lamentable donde el alimento, hoy por hoy el alimento, pasa a ser el regulador de la autoestima. El alimento es el regulador de la autoestima. ¿Cómo es eso? Exactamente. El cuerpo dice lo que sos. El cuerpo dice lo que sos. Hoy por hoy, especialmente lo que trabajo en niños y en adolescentes, inclusive la edad bajó en quererse mirar en el espejo y sentirse gordo de 5 a 12 años. Yo tengo pacientitos que me dicen, yo no como porque me veo gordo y me cargan en la escuela, el famoso bullying. Claro. Entonces, como que todo entra en lo visual. En los medios de comunicación que marcan mujeres o hombres esbeltos, rubios, altos, de ojos celestes, que da la imagen ideal de la belleza inalcanzable y que todos luchan por eso, ¿no? Donde la apariencia pasa a ser el objetivo del mundo, ¿no? Te ven y te califican. Claro. Bueno, un poco de eso, la responsabilidad la tienen los medios de comunicación o la televisión. Desde este programa, justamente, La Otra TV, tratamos de darle una mirada distinta a las cosas y de darnos cuenta de que la vida cotidiana nos muestra tal y como somos y que no necesitamos ser superestrellas o supermodelos para poder ser personas plenas o felices o para casarnos o no. A veces es un condicionante, hasta una frustración en los chicos, en los adolescentes. Sí. Soy feo, soy lindo, tendré novia, me podré casar y hasta los afecta psicológicamente, ¿no? Psicológicamente, espiritualmente, donde los valores espirituales pasan a segundo plano en el mundo que vivimos. Y yo lo veo continuamente, niños especialmente obesos, en sobrepeso y con restricción alimentaria y con rechazo del alimento, muchos bulímicos, donde comen, se sienten culpables, autoinducen su vómito. Inclusive veo niños que tienen el signo de Russell, que es un signo de escoriación en los nudillos de los dedos, por introducirse los dedos dentro de la boca y producir el vómito, que lo hacen hasta 4, 5, 6 veces por semana. Esa es la lesión que le provoca los dientes. Exactamente, raspando. Los dientes raspando el nudillo de los dedos produce un signo que se llama de Russell. Por eso la bulimia no es tan, digamos, tan vista como la anorexia, se ve mucho más. La otra es una enfermedad, digamos, oculta o silenciosa, donde para detectar un niño bulímico, después Eric va a explicar un poquito la parte psicológica, es muy difícil, o un joven bulímico, porque mantienen su peso a costa de producir el vómito y seguir ingiriendo alimentos y produciendo el vómito, claro, ¿no? Vómito, gimnasio en exceso, purgas, laxantes, ayunos prolongados, en fin. Una verdadera locura. Y se ve. Se ve. A propósito de Eric, y antes de meternos concretamente en el tema de la bulimia, quería preguntarte, Eric, sobre la otra alimentación que necesitamos tener. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también debemos alimentar nuestro espíritu, ¿no? Tal cual, a mí me parece interesante la terminología anorexia que se ha acuñado para hablar de el déficit de la alimentación a lo largo del tiempo, porque un anoréxico a nivel material, a nivel alimenticio, puede notarse porque empieza a enflaquecer cada vez más, pero el anoréxico espiritual no. Hay muchos que son anoréxicos espirituales que están y estamos a veces en las iglesias y que participan de determinados ritos, se congregan, van, uno los ve o aparentan ser saludables y tener una alimentación espiritual buena, pero en realidad por dentro hay una anorexia espiritual, hay una falta de oración, falta de comunicación genuina con Dios, que se tapa con un montón de maquillaje espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los ritos no son de alguna manera intercambiables con una saludable vida espiritual. Los ritos no son algo que la Biblia nos pida. La religión no es una realidad bíblica. De hecho, Jesús, a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, ha denunciado el discurso religioso en pos del discurso del amor, de la aceptación, el discurso de la comunidad y el discurso pastoral que el Señor proponía por sobre todas las cosas. Entonces, cuando a veces el ser humano, por temor e inseguridad que le causa su propia existencia,
va hacia la religión, lo único que encuentra son estereotipos continuados que no sirven para nada. Ahora, cuando uno se relaciona verdaderamente, entrega su vida verdaderamente a Dios, uno puede ahí completar y llenar su vida y alimentarse espiritualmente, porque nosotros somos un ser integral, pero estamos compuestos por una dimensión espiritual, una dimensión psíquica, una dimensión física, y yo tengo que cuidar las tres áreas por igual. No es que si yo, voy al terapeuta, voy al médico regularmente, voy a andar bien. Va a haber un vacío existencial grandísimo que solamente Dios puede llenar. Y congregarse no es sinónimo de salud espiritual. Si yo entiendo que congregarse es, por defecto, un establecimiento, un mandamiento, una recomendación de Dios para vivir una vida espiritual en comunidad, porque no existe cristianismo por fuera de la vida comunitaria. Esto es muy importante resaltarlo. ¿No existe cristianismo por fuera de la vida comunitaria? No existe, porque algunos dicen, yo creo, pero a mi modo, en mi casa, oro. No. La Biblia establece que la iglesia es una, porque es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Entonces yo no puedo ser una uña, un dedo, un ojo ahí tirado por la nada. O una uña cortada, ¿no? Una uña cortada ahí, que no las vean. No puede ser así. Uno se constituye como iglesia, porque cada uno de nosotros somos piedras vivas que constituyen la iglesia, en tanto haya otras piedras conjuntamente conmigo. Y eso me arma mi relación con Cristo, que es la cabeza. No puedo ser cristiano, decirme cristiano si yo rechazo la iglesia del Señor, si yo no formo parte de esa iglesia. Entonces, todo cristianismo es comunitario. Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo y un pastor en la época de la Alemania nazi, que de hecho muere en manos de los nazis por defender los postulados cristianos, escribe un texto que le gusta mucho al productor Jorge Torres, que es Vida en Comunidad. Y él dice, no existe cristianismo por fuera de la vida comunitaria, porque durante el régimen nazi muchas iglesias luteranas adhirieron al régimen y defendían un cristianismo que avalaba los postulados nazis de segregación y de muerte. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo una persona cristiana que entienda el texto bíblico puede avalar la muerte, la segregación, la discriminación? Cosas que yo me pregunto hoy, en pleno 2015, y que Dietrich Bonhoeffer se preguntaba en mediados del siglo XX, 1942-43, en pleno régimen. Y él dice, no, vamos a crear la iglesia luterana disidente, crea un movimiento eclesial en pos de poder decir, hay que alimentar al pueblo no solamente con el texto bíblico, sino con la aplicación del texto bíblico de la verdad revelada en la comunidad cristiana. Tremendo. Pensaba, doctora, mientras hablaba Eric, a propósito de la alimentación, y una buena alimentación que debe darse desde una edad bien temprana. A medida que vamos creciendo, usted como pediatra lo debe conocer, pasamos de la leche a la papilla y de ahí a cosas más sustanciales. Y después nos volcamos a la comida chatarra directamente. Bueno, un poquito hablando de lo que está hablando Eric, que me parece fundamental, la iglesia, fundamentalmente la familia. En todo trastorno o desorden alimentario siempre es importante la contención familiar. El alimentarse en familia, el alimentarse en la mesa familiar. Hoy por hoy, justamente, donde la mamá, estamos hablando de los primeros inicios, muchas mamás se resisten, a pesar de las ligas de la lactancia, a darle pecho a sus hijos. Y no solamente eso, yo hago neonatología y cuando uno hace el interrogatorio a la anamnesis de el tipo de parto que tuvo, vaginal o por cesárea, la mayoría me dicen por cesárea, o sea, de 18 hay 10 partos por cesárea y 8 vaginales. ¿Y por qué? Y la mayoría dice, porque tuvo falta de censo, por falta de progresión, y muchas me dicen por elección. Una cuestión estética. Por elección. ¿Por qué no? Porque le dije al obstetra que quiero tener un parto por cesárea. Muchos, la lactancia materna generalmente 3, 4, 5, como muchos 6 meses, y automáticamente lactancia sola, digamos, lo que es pecho materno libre demanda, muy poco tiempo, y la mayoría toman enseguida como complemento las fórmulas lácteas, que hoy hay muy buenas y por eso lo hacen, y la mayoría ya a los 6 meses dejan de amamantar a sus bebés. ¿Cuándo es recomendable amamantar? ¿Hasta cuándo? Y por lo menos la Liga Argentina de la Lactancia dice hasta los 2 años, sería lo ideal, pero son pocos los casos que lo mantienen, ¿no es cierto? Siempre que no interfiera con la alimentación de sólida o semisólida, porque hay niños que toman
pecho y no quieren comer. También eso claro. tiene que ver cada caso el pediatra. Pero en realidad la contención de la alimentación pasa desde el ámbito familiar, desde sus primeros inicios con la mamá, con la alimentación al pecho, evita las alergias y tiene un montón de privilegios el amamantar al bebé y favorecer el vínculo materno-infantil. Pero realmente ya de los inicios los niños van a guarderías, van a jardines de infantes maternales, la comida que se le da generalmente es hipercarbonada, llegan a la casa después de 7-8 horas de estar en un jardín de infantes y las mamás están tan cansados los bebés que realmente le dan una leche con algún cereal y a dormir. O sea, se está desvinculando lo que es el grupo familiar. Hoy por hoy los adolescentes llevan las comidas a su búnker, yo digo, a su pieza, y no comparten la mesa familiar, comen a solas, y eso favorece también todos los trastornos alimentarios que estábamos hablando, bulimia, anorexia. El hecho de que la mirada del padre o de la madre esté allí sobre lo que el chico está comiendo, indudablemente ayuda y corrige, ¿no? Es muy importante, y hoy por hoy la mesa familiar se está perdiendo, por tiempos laborales, por tiempos de los chicos no tienen los mismos tiempos que los padres y madres trabajan, y realmente se está perdiendo el vínculo de la familia. Perdón, y cuando está la mesa familiar y todos sentados alrededor de la mesa, pero cada uno con un teléfono en la mano. Exactamente, cada uno está desvinculado, está lo que yo digo, la comunicación virtual. Estamos todos comunicados virtualmente en todo sentido. Y ese tiempo de celulares, de computadoras, quita tiempo para lo espiritual. Yo creo que también lo espiritual, como dice Eric, a veces está muy disfrazado, ¿no? Nos maquillamos, nos disfrazamos, nos ponemos el mejor vestido de cristiano, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces eso se ve en la familia. Se ve mucho en la familia, que es el centro de todo, ¿no? El alimento tiene que ser primero el alimento espiritual, lo que da la contención familiar. Por eso los métodos de prevención dentro de los trastornos alimentarios o desórdenes alimentarios es primeramente la familia. Lamentablemente hoy por hoy hay familias disfuncionales, muchas familias disfuncionales, familias ensambladas, padres solos, o sea, familias monoparenterales, y eso también incide en la parte, digamos, el factor psicológico del niño, ¿no es cierto? Madres que tienen que sobrellevar solas el peso de criar un hijo, o de criar varios. Y ni que hablar el hecho del arrastre que uno tiene, que quizás uno de por sí se crió con determinado tipo de alimentación o determinada manera de alimentarse, que no era la adecuada o la correcta, y transmite esa misma enseñanza porque lo sabe hacer así a su hijo y lo termina afectando sin querer, ¿no? Exacto, eso también, las costumbres, las formas de cocinar, las formas de criar, y si mis padres lo hicieron así, yo también lo hago. Yo veo, por ejemplo, en el consultorio niños de 12 años con 104 kilos, con obesidad. 12 años con 104 kilos y 1,60 m, donde yo le cuestiono a la madre, bueno, mami, realmente está obeso este niño. Entonces, automáticamente cambian el panorama. No cambian de médico. No, porque a lo mejor se ofendían con usted y iban a buscar conmigo. Pero el nene tiene catarro. El nene tiene tos. O sea, automáticamente cambian, bueno, él lo va a explicar mejor, Eric, el foco de la atención. Y yo vuelvo a insistir. Y sí, viste, yo te digo que no tenés que comer, le dice al hijo. Y digo, perdón, ¿quién compra el alimento acá? ¿Trabaja? No trabaja, tiene 12 años. Bueno, el alimento lo compran los papis. Pero la heladera la abre solo. La heladera, bueno. Y ahí es donde está el problema. Pero ahí está el problema. Y los papás es como que no le dan importancia a la situación de la obesidad, el sobrepeso, los trastornos alimentarios. Y justamente lo que dijo Lali con respecto al abuso infantil, hay muchos anoréxicos que fueron abusados. Se ve mucho, digamos, la relación anorexia-abuso infantil, donde se habla del síndrome de acomodamiento del abuso infantil, donde, como decía Eric, primero está el secreto, después está la culpa y la vergüenza, después hay algunos que realmente confiesan, pero no son escuchados, o sí, y después automáticamente en muchos se produce el retractarse de lo que dijeron, no, era mentira, no fue así, y entonces empieza a sobreadaptarse esa situación de abuso, donde parece, digamos, como queda en el tercer subsuelo, pero aparece en la adolescencia con trastornos, ¿no es cierto?, en el cuerpo. O sea, no olvidemos que los desórdenes alimentarios son
enfermedades según el DSM-5 o Manual de Salud Mental, son enfermedades o desórdenes de origen psicológico con repercusión orgánica, con expresión. Cuando la boca calla, el cuerpo habla. Cuando no se pueden decir las cosas, el cuerpo expresa. Eric, la doctora te citó en un montón de oportunidades. Sí. ¿Tuvo oportunidad como para tomar la posta? Se dijeron muchísimas cosas, ¿no? Quisiera delinear cosas breves y sencillas para que podamos comprenderlos todos. En primer lugar, anorexia no es sinónimo de abuso, ¿eh? Es decir, hay situaciones en donde determinadas situaciones traumáticas, como lo es un abuso, u otras similares, que tienen un impacto tremendo en la mente, en el psiquismo de los sujetos, sobre todo en niños, no consiguen articularse en palabras o en relatos, aparecen en determinadas acciones impulsivas, tales como desórdenes alimentarios, como puede ser conductas selectivas, como puede ser agresión, etcétera. Es decir, aquellas cosas que no podemos hablar, aparece la conducta, ¿no? Exacto. El acto viene a suplantar las palabras no dichas, por un lado. Pero por otro lado, la anorexia y la bulimia son entidades sintomatológicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no son cuadros en sí mismos. Que yo venga con una paciente, de hecho tengo muchas pacientes, que tienen un cuadro de anorexia. A mí no me dice nada de lo que le está pasando. A mí lo único que me dice es que por alguna razón, que debo indagar como terapeuta, ella no come, no quiere comer. Y ella va a dar sus justificaciones. Algunas dirán que es por estética, algunas dirán que es porque se ven gordas, algunas dirán porque la compañerita adelgazó y entonces ella también tiene que adelgazar, otras porque hacen comunidades en blogs, en Facebook, en Twitter o incluso en el colegio, en donde se proponen en un mes adelgazar tantos kilos y la que llega a ese punto gana un determinado dinero. Eso pasa, competencias de adelgazamiento. Es muy común. Sinceramente no conocía. ¿Apuestan incluso? Apuestan, ganan salidas con algún pretendiente, con algún pibe. Es decir, esto sucede y es muy común. O tienen alguna prenda y se la pasan. Es decir, estas cosas pasan. Por otro lado, hay mucha difusión, mucha prevención, que es algo que no se puede prevenir, por supuesto, pero sí concientizar en los medios de comunicación, en los discursos hospitalarios, en los discursos clínicos. Sin embargo, hay determinadas plataformas virtuales, es decir, hay páginas de internet bajo los seudónimos de Mía y Ana, que son pro anorexia y pro bulimia. Hay sitios que se llaman Promía y habla de aquellos adolescentes, generalmente el sexo femenino, estadísticamente son más mujeres que varones, pero la tasa de varones está subiendo con todo esto de la feminización del adolescente varón, que es muy común, en donde te dan consejos de cómo no comer, qué hacer cuando tenés hambre, cómo distraerte y hasta qué punto vos podés comer y luego también, porque esto se mezcla, tender conductas bulímicas. Ahora, ¿por qué se le lleva al apunte o se le hace caso a ese tipo de consejos y no al consejo de un profesional de la salud o alguien que desde una entidad gubernamental, dentro de una estrategia publicitaria que obviamente está avalada por gente que entiende y que se ha capacitado en el tema, te aconseja y te ayuda? A una cosa no y a lo otro sí. Porque hay una realidad fundamental. Primero, que estamos hablando, generalmente esto no es que es exclusivo de la adolescencia, pero hablamos que estas manifestaciones se dan más en la adolescencia, cada vez más tempranamente, pero adolescencia. Entonces la adolescencia es un periodo de la vida en donde uno no tiene un anclaje. Es un periodo en donde uno está queriendo desidentificarse de la familia de origen, porque está podrido de los padres, literalmente, está podrido de determinadas situaciones que se vienen viendo y quiere formar su propia identidad. Entonces hace los grupos de amigos, los grupos de pertenencia y buscar ser aceptado en el medio que nosotros llamamos exogámico, es decir, por fuera de la familia. Y todo lo que tenga que ver con padre / autoridad, cuestión oficial, es puesto a un lado. Es claro. Los maestros, los médicos son todos subrogados paternos, maternos. Entonces, no, ¿qué me vas a decir a mí? Que yo la tengo clara, que soy omnipotente y que tengo toda la respuesta. Yo, adolescente, lo que tengo que hacer. Pero por otro lado, eso es una realidad social, si se quiere. Ahora, hay otra realidad. Que el discurso médico, incluso a veces el discurso psicológico, el discurso publicitario, habla de patologías, pero no habla de personas. Entonces, una cosa es que se hable de una patología como la anorexia, la bulimia y otros desórdenes, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es que se hable de Ana, de Valeria, de Fernanda, nombres aleatorios, de personas que padecen esta situación, que ellas no se definen como anoréxicas ni bulímicas, ellas se definen como personas que quieren agradar, que quieren estar mejor, que quieren estar deladas, en detrimento obviamente de su salud física. Entonces, el discurso, tanto médico como psicoterapéutico, tiene que estar
de alguna manera orientado no a una patología y una estigmatización de una etiqueta. Vos sos anoréxica, vos sos bulímica, vos tenés un trastorno, vos tenés un desorden. No, sino al conflicto subyacente que está en cada una de esas personas que sufren, que padecen y que les pasan cosas. Lo relaciono con la obra de Jesús, si se quiere. Cuando Jesús se acercaba a determinadas personas, no las llamaba ni adúlteras, no las llamaba leprosos, no las llamaba endemoniados, no, las llamaba por el nombre, las llamaba por su situación y se enfocaba en cuál era su problema. A mí me sorprende poderosamente el pasaje en donde hombres habían sorprendido a una mujer en adulterio, en Juan capítulo 8, las traen a los pies de Jesús y Jesús jamás se refirió a ella como adúltera. Todo el mundo decía, esta es una adúltera, hay que matarla, ¿no? Esta es una anorexia, este es un bulímico, hay que tratarlo. Pero Jesús tuvo otra opción. Jesús guardó silencio, dijo las palabras de aquel que esté libre de padecimiento, de pecado, que arroje la primera piedra. Cargados de conciencia se fueron todos, quedó ella con Jesús y para mí eso fue un encuentro terapéutico. Fue un encuentro espiritual de restauración para esa mujer, pero también un encuentro terapéutico. Porque hubo una bendición espiritual para esa mujer. Claro. Vete, yo no te condeno, pero no peques más. Es decir, hubo un encuentro de restauración espiritual, pero también terapéutico. Porque ese hombre tan importante que le llevaban, ¿no?, pecadores para que los enjuicie, entre comillas, que era Jesucristo, no la culpó, la perdonó y le dijo, acá tenés una vía posible de vida diferente. No vayas más por acá, intentá por acá. Y eso fue un cambio restaurador y renovador. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la clínica. Ofrecer A o B, ¿cuál elegís? No, C. Claro. Le pregunto, doctora, ya enfocándonos en su rol de pediatra, me imagino que tendrá la posibilidad de recibir, ¿desde hace cuántos años atiende o desarrolla su profesión? 30 años. 30 años. Bueno, en estos 30 años ha atendido casos, después le doy tiempo para que piense, pero el más raro que atendió en su vida, quiero que me cuente. Bueno. Pero dentro de todas estas situaciones, indudablemente hay algunos aspectos que necesitaron ser tratados o abordados por algo vinculado a cuestiones de los niños, pero también cosas que a veces los padres decimos, no, pasa esto, hay que llevarlo al pediatra. ¿Cuál es el tema más común de consulta con el pediatra? Yo tengo al chico resfriado y los pediatras atienden más resfríos que otra cosa. ¿Qué es lo que más atiende? No, el pediatra generalmente lo que depende de las edades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte neonatológica, bueno, los 2 primeros controles son fundamentales durante el primer mes de vida, donde los padres, la mayoría primerizos, están llenos de dudas, claro, preguntan de la leche, que se despierta, que llora. Por ejemplo, en esa edad son los cólicos. El nene no llora, la nena llora toda la noche, entonces vienen desesperados, vienen a la guardia porque tienen miedo que tengan alguna patología y realmente son cólicos de mora, son cólicos de lactante. La constipación. Bueno, la constipación es la clásica en todas las edades. En el adolescente, en el niño de primera y segunda infancia y en el lactante. Cuando el nene no hace caca, toda la familia anda detrás de ese sistema. Exacto, más que la diarrea, es increíble, pero es realmente una angustia, genera mucha angustia la falta de posiciones en los niños. Es una consulta muy frecuente. Yo tenía un compañero de trabajo que le decíamos así, seco de vientre, porque se sentaba y no hacía nada. Pero bueno, es una situación meramente anecdótica que la traemos a colación en esta cuestión. Otros temas, doctora. Y la dislalia, por ejemplo, trastorno de articulación de la palabra, donde el famoso el ceseo, el rotacismo, donde hablan con las R's, donde no pronuncian las L. Generalmente la derivación es por los maestros. Es increíble, nosotros sabemos que hay una alteración del aparato fonoarticular en niños hasta los 5 años, pero hoy por hoy en los jardines, es todo, es una, digamos, yo digo, es una sociedad light, una cultura del vacío, ¿no? Porque es increíble cómo los propios maestros mandan a un chico de 3 años con dislalia al pediatra para que lo derive al fonoaudiólogo, cuando realmente hay una trastorno de articulación de la palabra. Claro. Entonces es imposible mandar hasta los 5 años. Es un tema que también los padres tienen que saber, que es normal que el chico hable mal hasta los 4 o 5 años y después sí mandarlo al fonoaudiólogo. Ahora usted tocó un tema que tiene que ver con la edad. ¿Hasta qué edad
un pediatra atiende a un chico? Yo, no sé, tengo 15, 16 o hijos que tengan 15, 16, ¿qué lo llevo? ¿Ya a un clínico o sigo con el pediatra? Yo le cuento, a nivel institucional, obras sociales, prepagas, el pediatra atiende hasta los 15 años y después se ocupa de los 15 a los 20 el pediatra. ¿No es cierto? De hecho, en el Hospital Niño Ricardo Gutiérrez hay un servicio en el tercer piso de adolescencia donde se atiende niños de 15 a 20 años. Digo niños porque están considerados dentro de la sociedad, la Sociedad Americana de Pediatría considera niño, o sea, área pediátrica hasta los 20 años. Pero yo digo, en mi consultorio particular yo atiendo chicos 18, de 20, 21. La más grande, cuando estaba embarazada de Eric, que tenía 6 años, Julieta, ya tiene 30 años. Así que 31 va a cumplir, o sea, y todavía me viene a ver. La paciente más grande, 30 años. Y recién le preguntaba, ¿no? Del caso más raro que alguna vez le tocó. El caso Ramiro, un chiquito, esto hace 3 años atrás, Ramiro no, 4 años atrás, ahora debe tener 15 años. Llega a la consulta, bueno, primero por un broncoespasmo, un chico que tenía síndrome bronquial obstructivo recidivante, los famosos broncoespasmos, eso también es tema clásico de esta época. Y un día viene a la consulta en silla de ruedas, ¿no? No podía caminar, bueno, dejó de caminar, primero tuvo una ataxia, se iba de un lado, se iba para el otro. Era un caso muy difícil, lo tuve que manejarlo 8 meses sola, después se formó un equipo interdisciplinario donde le hicimos todas las pruebas habidas y por haber de punción lumbar, trastornos visuales, auditivos, laboratorios, sustancias metabólicas, no podíamos encontrar la causa. Hasta que formamos un equipo interdisciplinario, se lo comenté a mi hijo un día, y psiquiatras, psicólogos, y bueno, descartando todas causas orgánicas, era muy difícil pensar que ese niño había dejado de caminar por lo que el psiquiatra en ese momento dijo era una histeria de conversión. Primero se pensó en una histeria de conversión. No camino porque no tengo ganas de caminar. Explicar lo que es una histeria de conversión. Porque no quería caminar porque vivía la situación familiar muy difícil, una familia disfuncional donde la mamá vivía con otra pareja, el papá tenía a su esposa, una historia muy difícil. Bueno. Y él prefirió quedarse en una silla de ruedas. Voy a hacer el centro y me quedo ahí, no había forma de hacerlo caminar, creo como 1 año o 2 años estuvo así. ¿Y caminó? Sí, pero después con terapia, con psicólogos, creo que 3 veces por semana al psiquiatra, al psicólogo, después se supo, primero se hablaba de que la madre tenía la culpa, que era un Munchausen, la enfermedad de Munchausen, donde la mamá enferma al chico, donde la mamá simula, por ejemplo, una hematuria de sangre en la orina, ¿no es cierto?, poniendo gotas de sangre directamente en la orina y simula lo que se llama una enfermedad de Munchausen, donde la madre inventa la patología. Claro, trucha los análisis, digamos. Trucha los análisis, exactamente. Pero no, después se supo que era el mismo niño y después de mucho tratamiento, sí, comenzó a caminar, ya tiene como 16 años, es divino, es un chico realmente que pudo ser rescatado, pero hasta llegar a ese diagnóstico fue muy difícil. Y fue muy difícil desde el punto de vista médico, porque médicamente descartamos todo y es muy angustiante para el pediatra que haya que hacer caminar a ese niño cuando no se puede, donde se tiene que, muchas veces, yo creo que es fundamental un equipo siempre interdisciplinario, actuó neurólogo, psiquiatra, psicólogo, pediatra, donde realmente nos costó como 1 año y medio poder hacer caminar a ese niño. Qué bárbaro. Pensaba, dentro de los meses del año, en el mes de octubre, que es un mes muy singular, tiene algunas celebraciones particulares. Tiene el Día del Pediatra, sí, precisamente, ayer. Y tiene además el Día de la Madre. Y bueno, usted lo mencionó en varias oportunidades, es justamente nada más y nada menos que la mamá del nene. Sí. Quisiera que me cuente, por el amor de Dios, algunas cosas del nene. Porque él se sienta acá y nos llena de su conocimiento, de su inteligencia, de su cultura. Pero usted lo conoce como mamá. Obvio. ¿Fue así de sabiondo de chiquito? Largó el chupete y ya empezó a hablar de Freud. Era un niño especial, digamos. Yo soy pediatra, ¿no? Era un niño especial. Tenía esa habilidad de poder discernir cosas a los 3, 4 años que otros niños no podían. A mí me llamaba la atención su inteligencia, su capacidad, su rompecabezas, cómo armaba las cosas, me llamaba realmente la atención. Era diferente dentro del grupo, siempre sobresaltaba, le encantaba el micrófono. En la iglesia, donde micrófono había,
Hablaba. Micrófono agarra. Sí, en la escuelita dominical, en todas las áreas, él se distinguía. Siempre fue muy buen orador. Participaba en todos los actos de la escuela. Para traerle babero, te lo pido por favor. No, bueno, pero yo estoy diciendo ahora, la verdad absoluta, Dios me ve. Ella está hablando como madre, pero ahora te voy a pedir tu opinión desde el punto de vista de hijo que, bueno, se crió con una mamá doctora, una mamá pediatra, que no todos tienen esa posibilidad. No. Porque, no sé, te aplicaron inyecciones a vos, mamá te aplicó inyecciones. Sí, cuando era muy chico. ¿Experimentó con vos también? No, pues ya estaba recibida hace mucho, así que yo zafé. Bueno, yo no. Mi mamá no era enfermera, estudió enfermería y bueno, las primeras inyecciones están acá atrás. Pero es un detalle nada más. Estamos hablando de vos en este momento. Contame acerca de tu mamá. Bueno. La mirada que vos tenías de, bueno, una mamá profesional. Bueno, por un lado está bueno porque uno puede, de alguna manera, la casa y la relación con la madre se vuelve un caldo de cultivo para múltiples intereses, ¿no? Es decir, uno puede de alguna manera leer los libros que ella tiene una biblioteca bastante grande y bueno, yo de chiquito leía libros de ahí, me gustaba mirar y obviamente 90% no entendía nada, pero el hecho de agarrar un libro, claro, hasta el día de hoy, digo, hoy sí tengo mi biblioteca, entiendo, y digo, lo tomé de ahí. O que ella venga y ya cuando tenía una edad de entendimiento me contaba cosas de su quehacer como médica, o el hecho de verla con guardapolvo todo el tiempo, crea una relación interesante con todo lo que es el aparato hospitalario, con la salud. De hecho, estudié psicología, o sea, si bien no es medicina, es similar y trabajo con médicos. Entonces, claro, eso de una manera sesgó. Pero lo que yo siempre de alguna manera destaco de ella es la posibilidad de que ella pudo integrar ambos mundos, porque a veces los profesionales y sobre todo los médicos tienen una personalidad y un discurso que los aparta de los problemas cotidianos. Quiero decir, no, todo lo ven desde el lugar médico, profesional, y dejan poco lugar al afecto, al entendimiento, y ella lo pudo malabarear, digo así de buena palabra, bastante bien. Ella tenía momentos en donde se ponía el guardapolvo, literalmente, y momentos en donde lo sacaba y podía ponerse en el lugar de madre y escuchar desde un lugar como una madre cualquiera, que no es médica y que nos está mirando y que entiende a su hijo y está ahí en su rol materno. Bueno, ella pudo de alguna manera oficiar desde esos dos lugares, con lo cual yo me sentí de mucha bendición. Y por sobre esas cosas, yo siempre le voy a agradecer a ella la posibilidad de haberme llevado desde el inicio a la iglesia. Claro. De haberme presentado a Dios, y yo la recuerdo a ella desde muy chiquito con la Biblia en la mano, yendo a la iglesia, orando, hablando con los pastores, invitando a los pastores a casa para que hablen conmigo. Y diciéndote a vos, portate bien, no me haga pasar vergüenza. Es así, sí. Pero, digamos, son recuerdos que uno en la cámara del preconsciente quedan y de alguna manera van configurando la relación al padre, a la madre, y van configurando la relación que uno posiblemente, y si Dios desea, tenga con sus propios hijos. ¿No te pasó nunca que algún compañerito te dijera, mira, no le decía a tu mamá que me haga un certificado? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, y ella me truchaba los de gimnasia, así que yo zafaba. Bueno, ya está. Tengo que decirlo. Voy a ser hipócrita. Lo atlético no era lo tuyo, digamos. Para nada. No, nunca me gustó. Entonces había ahí como una especie de ayuda a partir de entenderlo al nene. Sí. Pero bueno, pensaba justamente en este rol y esta mirada tan tierna que pueden tener uno sobre el otro, y hoy desde el lugar de la profesional lo tenés a tu hijo casi como un colega. Claro que sí. Y bueno, ¿tuviste la posibilidad de trabajar en alguno, desde que él se recibió hasta hoy en día, trabajar en algún caso? Recién decías que lo pudiste consultar sobre este chico Ramiro. Sí, siempre porque hoy ya obviamente está tu mirada sobre él como hijo, pero también está la consideración como profesional. Él me consulta a mí, yo le consulto a él. Tenemos una buena relación, tenemos entendimiento, tenemos respeto el uno por el otro, como madre e hijo, como profesionales. Respetamos cada uno nuestros espacios. ¿Se hacen certificados mutuamente ahora? No. La licencia psicológica es más complicada. Es más difícil. No. Medio por cegada. supuesto, es maravilloso desde el punto de vista cristiano, cómo Dios fue preparando todo esto, ¿no? Como Dios, o sea, como padres. Vos sos papá, y viste, es maravilloso ver, perdón, me emocioné. Está muy bien que se emocione, porque eso habla de que lo está diciendo desde el corazón. Me emocioné. Y cómo Dios va formando ese hijo que uno tiene en el vientre, cómo lo va preparando, cómo es
como algo, los hijos no son nuestros, son de Dios. Dios nos los puso en el mundo para una misión especial y cada uno viene a cumplir una misión en esta vida, y yo lo veo grande y lo veo inteligente y lo veo capaz, lo veo formado y pudiendo suplir sus propias necesidades. Es increíble cómo Dios fue dando las fuerzas, a mí por lo menos me dio fuerzas, me dio armas, herramientas para poder sobrellevar toda esta situación que fue difícil para nosotros, pero que realmente la bendición está en mostrar los frutos, ¿no? A veces uno cuando rema contra la corriente y va camino ahí con la carga por la montaña, cuesta arriba, uno dice, ¿cuándo llegaré a la cima? Pero la cima llega y Dios te muestra realmente el fruto de tu esfuerzo, de tu sacrificio y de todo el amor de Dios en el corazón que te deposita, y aún más nos sigue acompañando hasta el final. ¿Qué pensás cuando la ves a mamá hablando así y encima se le pianta un lagrimón? No, es fuerte, ¿no? Uno trata obviamente armarse y no, pues si no se arma todo un descontrol. Pero traigan los pañuelos y nos quedamos casi todos. Digo, pero rescato una palabra que ella dijo que no fue fácil para nosotros. Digo, yo sé, como dijo quizás ahora grande, digo, yo sé que no fue fácil para ella, ¿no? Criar un hijo sola, ¿no? Porque mi papá se fue cuando yo tenía 8 años, entonces es difícil desde un lugar, por más que ella sea profesional y quizás Dios le ha dado los recursos para poder solventar un hogar sola, el hecho de poder mantener y aconsejar a un hijo varón sobre cosas que realmente desconoce, ¿no? Más allá de que es médica, digo, cuestiones del aconsejamiento que quizás un padre puede suplir mejor, fue difícil para ella, y incómodo para ella y difícil para mí. Pero bueno, serán cosas para hablar en otro momento, y digo, gracias a todo lo que hemos pasado, hoy en día, con 25 años, puedo decir, Ebenezer, Dios ha sido fiel. Qué bueno. Mónica, un verdadero placer conocerla. Igualmente. Muchísimas gracias por su visita. Eric, bueno, una alegría que nos acompañes en cada programa. Nosotros estamos llegando al final de la edición del día de hoy de La Otra TV, pero los invitamos a ustedes para que puedan entrar en contacto con el programa. Historias como la de Mónica y Eric quizá se pueden replicar del otro lado de la pantalla, y nos gustaría conocer de ustedes. Nos gustaría saber cómo le ha llegado precisamente esta historia de vida. Si tienen alguna pregunta, Eric nos acompaña permanentemente en el programa, alguna inquietud, alguna opinión formada a propósito del tema de hoy o de cualquiera de nuestros invitados. Les proponemos que visiten nuestro Facebook, que allí nos hagan llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Un programa realmente especial, muy lindo, realmente singular, el de La Otra TV de esta semana. Muchísimas gracias, será hasta la próxima.